compromiso precioso, que es participar en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso cuando la iglesia se reúne con ese fin, con ese propósito de hablar del Señor, de predicar su palabra, suya, no de los hombres. Y como hemos leído en Isaías, él dice que él envía, como dice en el verso 10, que desciende de los cielos, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así mismo será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, no, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Lo que yo quiero, lo hará. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde tú nuevamente, Señor, nos das la oportunidad de hablar, Señor, tu palabra, Señor, de predicarla, Señor. Sobre todo, Señor, pensando en aquellos amigos, Señor, amigos que te están buscando y no te han encontrado, Señor, y en esta búsqueda de ti están dispuestos, abren su corazón y abren su mente para oírte, Señor, oírte, Padre. Tú eres el único capaz de cambiar las mentes y las vidas de las personas, Dios Santo bendito. Y por eso lo hacemos, Señor, en esa fe de que tu palabra llegue a ellos, Señor, y les toque, Señor, y haga aquello para lo cual tú la has enviado, Señor, para ellos, Señor. Seguimos, Padre. Gracias, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchos han llegado aquí porque están buscando. Y en Isaías hemos leído que hay una exhortación, un consejo. Deje el impío su camino. Él dice el verso 7, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y a eso se habría que pensar, no hay que agregarle nada ni quitarle nada, porque realmente Dios, sus caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, cualquiera sean ellos. Y damos gracias al Señor porque en esta introducción, con esta lectura, yo quisiera que en esta tarde podamos compartir una palabra, unos pensamientos, teniendo la palabra con relevancia, ¿no? Camino va a ser sobre lo que vamos a estar dando vuelta. Esa palabra, camino. El camino. Hace un montón de años, yo estaba joven, hace muchos años, 50 años atrás, tenía yo 20, hace muchos años. Pero yo llegué a oír en esas épocas tempranas de mi vida ese famoso dicho que yo creo que todo el mundo conoce, que dice, todos los caminos, todos conducen a Roma. Todos los caminos te llevan a Roma. Yo viví en América
2 veces, porque a los 5 años fuimos, regresamos a Canarias y volvimos ahí en el 63. Primero en el año 58, 1958. Y de ahora en el 63, ¿ves? También volvimos a ir a... Y yo sé que puestos a pensar, y nosotros viajamos, me acuerdo yo, eso sí, porque la pasamos muy mal, esos transatlánticos, cruzamos todo el océano para allá y para acá, y después para allá y para acá, y eso era enfermo durante los 15, 17 días que duraba el viaje para allá en barco. Y el viaje, eso era terrible. Bueno. Pero cuando yo llegué a tener esa capacidad de pensar, ¿no? Y un poquito pensando y razonando, me preguntaba, ¿y por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué camino se llega a Roma? Y lo oía, pero yo me preguntaba, es que no puede haber caminos a Roma, decía yo estando allá. No puede haber caminos a Roma, ¿por qué? Porque es un océano inmenso. ¿Qué camino? Camino, entiendo yo, los caminos de tierra que van a todas partes, pero ese camino a Roma, ¿por dónde? No lo entendía, no lo entendía. ¿Eh? Y estaba un poquito dándole vuelta a la cabeza sobre eso, ¿ves? Y un día, en el instituto, en el colegio donde yo estaba, era menos que instituto, yo era pequeño, tendría yo 11 años, 12 años. Le pregunté al profesor que en la clase de geografía, porque las clases eran bonitas y uno tenía interés y aprendía mucho. Entonces yo le hice la pregunta al profesor, ¿sabe? Le dije que ¿cómo es esto de que todos los caminos llegan a Roma? Si de aquí cómo vamos a llegar a Roma. No, era la inquietud que yo tenía en ese entonces. Pero entonces él como maestro o como profesor, o sea, él responde a un adolescente con esto. Oh, qué pregunta tan buena. Qué pregunta tan buena, qué pregunta tan buena. Entonces yo para mí pensaba, "No, a lo mejor no sabe la respuesta". Entonces, claro, no, muy buena pregunta, claro. Entonces, a un adolescente tú le hablas así y lo elevas un poquito. ¿Sabes qué? Bueno, vale, vamos a ver qué me responde. Y él me dijo que no lo viera como lo estaba viendo, sino que él me iba a una manera nueva de enfocar esto, ¿no? El problema que yo tenía en ese entonces en mi mente, ese rollo que yo tenía. Y entonces me dice que no lo viera desde los caminos del mundo donde quiera yo esté, hacia Roma, no, sino que lo viera como desde Roma, ese tiene que ser el pensamiento, desde Roma hacia todas partes del mundo de esa época. ¿Por qué? Porque el poderoso imperio romano hacía, hacía camino por todas las tierras que iba conquistando y iba abriendo aldeas, caminos y ciudades y un imperio inmenso lo hacía. Entonces, claro, todos los caminos que ellos abrían, por supuesto, traían a Roma. Entonces yo más o menos ya yo cuadraba una lógica y aceptaba ese pensamiento. Sí, vale. Entonces me estoy preocupando del lugar de donde yo estoy. No voy a poder lograr llegar allí, pero viéndolo así, sí, alguien de allá salió y abrió tantos caminos que pensando eso es aceptable, sí. Todos los caminos pues conducen a Roma, porque Roma en su tiempo, por supuesto, abrió todo eso. Eso me ayudó, hermano. Mire, parece que no, pero sí me ayudó mucho en cuanto a que fue para mí una enseñanza a veces las cosas, uno tiene ciertos pensamientos, o sea, ciertos puntos de vista, cierta manera de pensar, pero a veces hay que cambiar
desde otro punto de vista, desde otro enfoque. A veces hay que buscarle, por lo menos para que nos entendamos, hay un texto, tenemos que introducirnos bien en el texto, empezar a conocer lo que ese texto esconde y ponernos en esa situación de esos escondites del texto para salir hacia afuera, para tener una panorámica mejor de lo que queremos entender y queremos saber. Y esto me ayudó mucho con los años, ya después cuando vine al Evangelio, cuando ya llegué al Evangelio, me ayudó mucho, ¿sabe? Me ayudó porque había un camino que yo no conocía. Y a mí era de esos niños que les preguntaba de geografía y sabía, porque yo me gustaba la geografía y metía. Pero había un camino que yo no conocía en esa vida anterior a la de el Evangelio. Cuando yo llegué al Evangelio, me enteré de que había muchas cosas en esa vida anterior, antes de conocer al Señor Jesús, que estaban mal enfocadas, todas estaban mal enfocadas. Muchas equivocaciones, muchos errores, mucho sufrimiento, muchos problemas. Era difícil tratar de solucionar muchas cosas. Y quería saber sobre este camino al cielo que yo había oído a muchos predicadores hablar del camino al cielo. Y esa fue una inquietud que a mí me movió en ese entonces a buscar sobre este camino. Pero lo hice con esa perspectiva que el maestro me había indicado en aquella vez. Lo hice al revés. No busqué el camino, buscando un camino que podría ser falso como tantos y tantos caminos y no llegar a ese sitio llamado cielo. Es el lugar. Pero aprendí, esa lección me sirvió para aprender. Vamos al cielo. Y desde el cielo vamos a ver qué sucedió en ese lugar. Porque no hay un camino al cielo. Entonces tenemos que buscar quién abrió ese camino, quién lo abrió y por qué nos quiere llevar a ese lugar y por dónde nos quiere llevar a ese lugar. Y yo quiero saber sobre ese camino. Y aprendí, porque muchos predicadores hacían esa pregunta en los púlpitos, hacían esa pregunta. ¿Usted conoce cómo ir al cielo? ¿Usted sabe cómo ir al cielo? Entonces, claro, esa pregunta es difícil de responder si no se conoce el camino al cielo, porque aprendemos más adelante que el Señor Jesús es el camino al cielo, porque el Señor Jesús lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él dice, yo soy. ¿Qué es yo soy? Yo soy es Dios. Miren cómo hablaba, Dios, el camino. Ahora, no era algo que normal, no era el común, un camino común, no lo era. Tenía que tener algún significado diferente a lo que yo pensaba que era un camino, una ruta, una vereda. No, tenía que significar algo mucho más allá que todo esto. O sea,
El camino al cielo no es algo físico. El camino al cielo no es un camino que yo pueda ver y seguir y andar por él. Tengo que aprender y entender que el camino es el Señor Jesús. Y eso significa que voy a transitar por un camino llamado Jesús. Él es el camino, como nos dice en Juan 14:6. Él es el camino. Nos hace pensar en eso, en un destino, en un lugar al cual llegar. Nos dice que ese lugar es el cielo, pero Él nos enseña muchas cosas. El Señor Jesús nos enseña que Él descendió del cielo, de lo que en antigua vieja vida mía era Roma. Salió. Ese es el lugar de salida del cielo. Descendió de arriba. Y que es Él, el Señor Jesús, el único que puede subir al cielo. ¿Por qué? Porque solo Él que descendió puede subir y nadie más. ¿Ven la gran diferencia, hermano? Cuando pensamos de manera natural, física, normal, como piensan todos los hombres, como en la Biblia se nos enseña y se nos revela el mundo espiritual. Y el Señor nos revela ese camino espiritual, nos lo revela. Y habría que abrir la Biblia para leer algunos pasajes para nosotros poder tener un poquito de enseñanza bíblica, o mucha enseñanza bíblica sobre esto que queremos aprender. Mira lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer el verso 12 y 13. Palabras de nuestro Señor Jesús. Dice el Señor: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las espirituales, las celestiales. ¿Cómo? Y entonces miren lo que dice el Señor: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nos habla de que el cielo, Él descendió del cielo y volvió al cielo. Nos habla de ese lugar, Y entonces nos revela que Él es el que estuvo allí, el que descendió y el que va a volver, y es el único que lo puede hacer. Entonces está sembrada esa semilla en todas nuestras mentes, pero bien, quiero oír eso de camino al cielo, que me lo desmenucen más y borrar esa imagen de vereda, de ruta, de ir caminando. ¿Qué significa? El significado que Él va enseñando en cada vez que le toca hablar y exponer sobre esto. Miren Juan 6, 6, vamos a ver 37 al 40. Dice el Señor: esto es para que nosotros veamos dónde está el Señor. Mire,
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. El que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. Nuevamente, mire lo que dice. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, no, sino la voluntad del que me envió. El Padre me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice el 39. El que me envió. La voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mira lo que agrega el Señor Jesús a este pensamiento del cielo, del descender, de subir. Mira lo que agrega. Lo resucite en el día postrero. Otra cosa. Resucite. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué palabra! ¡Qué autoridad! Ya no estás hablando, nos estás hablando de que otra vida. Si nos habla de resurrección, nos está hablando de que nosotros iremos a morir, pero nos está diciendo que nos resucitará. Eso es algo más que hay que poner en el concepto de camino, lo que significa camino al cielo. Solo Él lo puede hacer ver. Y requiere, hermano, por supuesto, mucha adoración, mucha oración y mucha entrega al Señor para que su Espíritu Santo nos haga ver estas enseñanzas. En el capítulo 8 de Juan tengo otra lectura, 8:21. Mira lo que dice el Señor. 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es un camino al cual no podemos ir si estamos en nuestros pecados. Moriremos en esos pecados y no podremos ir a ese lugar llamado cielo. Si no creemos en Él, no hay camino al cielo. No hay camino al cielo. No lo hay. Decían los judíos, entonces, ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo a ellos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, del cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Con qué autoridad habla nuestro Señor? ¿Quién puede exaltarse ante la figura y ante las palabras de nuestro Señor Jesús? No hay manera, hermanos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, yo soy Dios. Si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Porque solo Dios nos puede resucitar. Solo Él nos puede resucitar, hermano. Y eso inclúyalo en el concepto de camino. Inclúyalo allí, hermanos. Tenemos en Hebreos, vamos a tener, bueno, podemos leer primero Juan, que lo tenemos ya abierto, 14. Juan 14, una lectura muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios?
que es como decir, ¿creéis que yo soy? ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en mí? Lo agrega, lo cree, está claro, en la casa de mi padre, ese lugar a quien conduce el camino. El camino es conocer a nuestro Señor. Ese lugar, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y miren lo que dice en el 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y sabéis el camino. El camino. Tomás, miren lo que le dice Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La mente de él, el camino, una ruta, una vereda, o sea, un lugar, ¿por dónde andar? Jesús le dijo, yo soy Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Mira, hermano, nadie viene al Padre sino por mí. Dice el Señor Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Al verme a mí, le han visto a él. Mire, Señor, muéstranos al Padre, le dice Felipe, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Hay un solo camino al cielo. Jesús es el camino. Jesús. Y fue trazado por Dios Padre este camino, hermanos, desde su trono de gloria. Desde su trono de gloria. De allí salió, descendió el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo enviado, y salió a conquistar al mundo para reinar en todos los corazones que crean en Él. Y Él nos llevará de vuelta al cielo. Creer en Él es ir al cielo. Es camino al cielo. Por el camino que solo Él ha abierto para todo aquel que crea y le reciba como su Señor y su Salvador. Y reinará con Él en su reino. Gozará de la vida eterna. Vamos a gozarnos, hermanos, con una lectura que tenemos en Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27, 28. Dice la palabra. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan.
como está establecido a todos los hombres morir. Van a morir, pero añade que después de esto el juicio. ¿A qué significa? Significa algo claro, que después de la muerte hay algo. Juicio, juicio, dice hermanos. Y así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Murió en una cruz por nuestros pecados. Llevó todos nuestros pecados de todo el mundo. Murió en una cruz. Murió. Está establecido a todos los hombres morir una vez. Y Él murió por todos nosotros. Y aparecerá por segunda vez. O sea, ¿va a regresar? Sí. ¿Resucitará? Sí. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ese es el camino, tener estos conocimientos del Señor Jesús, estas obras, estas palabras del Señor Jesús. Ese es el camino, llenarse de esos conocimientos, eso es estar en el camino al cielo, hermanos. Es un camino espiritual, es un camino de fe, de entrega, de creer en todo lo que el Señor nos ha dicho, hermanos. Mire lo que dice Hebreo, una página atrás, 9. Dice, a ver, perdón, Hebreos, no, lo tengo aquí, 10, vale, 10, desde el 19 al 22, 10, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, nos ha limpiado con esa sangre, nos ha limpiado de todo pecado, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. De su carne es el camino. Él nos redimió. Él expió, costó, eso es lo que tenemos que absorber, entender. Ese camino es el único que nos lleva al Padre. La entrega de nuestro Señor Jesús hasta la muerte en una cruz. Ese es el único camino que nos lleva al Padre. Un camino nuevo y vivo, nuevo y vivo. Tiene vida. Es la vida del Señor en nosotros. Es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el camino nuevo y vivo. Y dice que teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo. Certidumbre de fe, creyendo y aceptando todo lo que el Señor nos enseña y nos dice. Creyendo con corazones sinceros, purificados los corazones de mala conciencia, purificados, hermanos. La santidad del Espíritu Santo, esa santificación en la que nos lleva el Espíritu Santo, eso es purificación, eso nos va lavando nuestros corazones de mala conciencia y nos lava los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió esto. Nosotros descansamos en la palabra de Dios, descansamos en sus promesas para todo aquel que se acerca, que crea que le hay y que está con él. A ver, tenía aquí una lectura que quería hacer porque es muy importante. Apocalipsis 19, más adelante, un poquito más adelante, el último libro de la Biblia, nos dice el Señor, a ver, 19, vale, 19, 11
Vamos a leer hasta el 13 solamente. Entonces vi el cielo abierto, el cielo, el lugar. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su espada sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante estas palabras, Señor, descansamos. Esta mañana una hermana preocupada por unos asesinatos viles de tantos cristianos en esa región oriental tan fea, porque es que todos allí, allí se respira muerte, odio, es terrible. ¿Y cuántos cristianos nos han matado? Es terrible. Pero nosotros descansamos en esto, hermano, en que el Señor va a venir, porque mía es la venganza, yo daré el pago. Esto tiene arreglo, sí, el Señor lo va a arreglar. No lo va a arreglar los gobiernos ni los políticos por muy alto o naciones ni con amenazas de bombas. Esto no lo arregla el mundo, ¿no? El mundo camina a la destrucción. Pero Dios tiene el control de todo, hermanos. Él sabe lo que hay que hacer a su hora, en su momento oportuno. Han pasado 2000 años y todavía seguimos con guerra. Y es que las guerras nunca han parado, desde Caín y Abel no han parado. Las agresiones, los asesinatos, eso no ha parado. ¿Pero por qué? Porque nadie está en el camino de Dios. Ustedes se imaginan lo hermoso que sería que todo el mundo y todos los seres se entreguen al Señor y anden en los caminos del Señor. Y el Señor viva su vida en el Espíritu. Eso sería precioso. Pero la palabra enseña de que eso es una utopía. Eso no va a suceder. Son aquellos que le buscan con sinceridad, que ciertamente creen en Él, que le buscan verdaderamente y que se alimentan de las enseñanzas de nuestro Señor, de la palabra de nuestro Señor, de los consejos de nuestro Señor, en obediencia a todo lo que el Señor dice en su palabra, transmitiendo al mundo lo que Él ha hecho en nuestras vidas a cada uno de nosotros. No tratando de exigir a alguien o decirle, no, tú van juzgando y van señalando y van acusando. No. Empiezas tú por ti mismo. Y lo que el otro vea en ti, verá y cambiará por tu testimonio. No tuyo, el del Señor en ti. Que Él lo hará. Que Él lo hará, hermano. Él nos lleva por su camino al cielo, solo Él, nadie más, ya lo ha dicho. El Señor tremendamente nos va a hacer vivir las cosas que Él siente si nos entregamos a Él. Eso es el camino al cielo, el camino. Cuando dice el camino es eso, es creer totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Esa lectura de Isaías que hemos leído antes es tremenda porque se le revela a un ser humano, se le revela
lo que significa para Dios el camino y lo que significa los pensamientos. Es que el Señor lo dice, el camino y los pensamientos es lo que Él enseña. Mira lo que Pablo, mira lo que nos dice Pablo en Efesios, vamos bien creo, Efesios 4, Efesios 4 dice también para entender bien lo que, mira lo que dice Pablo, que Pablo lo vio, mire, el 8. Dice el verso 8, por lo cual dice la palabra, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira lo que entendió Pablo. Él realmente vino del cielo, el Hijo, se hizo hombre, encarnó, lo vemos allá en Juan 1:14, encarnó Jesús, y Él fue resucitado, después murió en la cruz, pero fue resucitado y está en el cielo, hermanos. Y Él de ahí ha de venir, hermanos, ha de venir a juzgar. Mira lo que nos dice Colosenses 3, más adelantito, un poquito aquí. 3, 1, 2. Si hemos creído en Él. Si hemos creído en Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese es el camino. Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Ese es el camino. No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. En Cristo. En Cristo. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Ven, hermanos, el camino al cielo está dentro de nosotros. Ya nos ha dado su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos va a llevar en camino de santidad para saber que algún día hemos de estar allí, en ese lugar llamado cielo. Y costó mucho al Señor Jesús que nosotros nos ganemos el estar con Él, allá donde Él fue, a preparar moradas para nosotros, hermanos. ¡Qué gloria! ¡Qué grande es este conocimiento! Esos conocimientos son el camino, hermanos. Saber todo esto que el Señor ha hecho con su vida en este mundo para salvarnos a nosotros, ese es el camino. Llenarnos de Él es el camino. Orar, estar en su presencia constantemente, todos los días, hermanos. Ese es el camino. Y ese es el camino al cielo. Y para terminar, porque ya el tiempo no nos da para más, quiero leer la palabra de Dios, un mensaje de Pedro, por amor a los amigos que nos puedan estar visitando. Y los creyentes, por supuesto, nos gozamos en estas palabras. Hechos, libro de Hechos,
Vamos a leer en el capítulo 4, Hechos 4. Leemos 2 versos, 4:11 y 12. Dice Pedro en Hechos 4:11: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los que edifican, los que se llaman de maestros. Ustedes la reprobaron, pero esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es la que sostiene la edificación. Sin esa piedra no se mantiene el edificio, se cae totalmente. ¿Por qué? Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Que jamás se saque esas palabras de su cabeza. Nunca más. Mire lo que dice Pedro en 10. Vamos al capítulo 10 de Hechos. Mire, vamos a leer a partir del 36. A los amigos. Oigan, hermanos, amigos, oigan. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El bautismo en agua, ¿recuerdan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso tiene que aprenderlo. Ese es el camino, aprender estas cosas. Mire, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso le alimente. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso tiene que saberlo. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ese es el camino, eso es camino espiritual, tener esos conocimientos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Lo mataron, pero a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Esto es camino, tener estos conocimientos. Esto, él murió, él resucitó, él comió, él anduvo con nosotros. Le vimos, le oímos, antes y después de muerto, resucitado. Eso es estar en el camino. Conocer la palabra, conocer a Dios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Conocer esto es estar en el camino. Si usted vive con todo esto en su vida, usted aprende, lo vive, lo testimonia. Usted haga con ello lo que usted quiera en sacrificio santo, vivo y puro ante el Señor.
Que eso more en usted la palabra de Dios abundantemente, como hemos oído, ¿sí? Que abunde. Eso es andar en el camino. Y sin lugar a dudas, en el nombre de Jesús se lo digo, usted estará en el cielo. Todos los que han creído en el Señor Jesús, estaremos en el cielo. Todos. Así que no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y vivir eternamente con el Señor allá. Él vendrá y nos llevará allá. Que el Señor les bendiga. Amén. A todos. Sí.